Hola, ¿qué tal? Soy Samantha y hoy seguimos con la segunda parte del análisis psicológico de la película Eso, It. Terminamos la primera parte hablando de un hecho muy importante, el suicidio de Stanley. Y quiero comenzar aquí porque su decisión marca una línea muy clara entre quienes logran enfrentar sus miedos y quienes sienten que no tienen las herramientas internas para hacerlo. El suicidio de Stanley, vamos a hablar de ahí. Stanley representa el niño que, aunque inteligente y sensible, no alcanza a construir la fortaleza psíquica suficiente para enfrentar sus temores. El miedo lo desborda y en la adultez la idea de volver a enfrentarlo resulta insoportable. Este personaje nos recuerda que la inteligencia por sí sola no basta, se necesita este soporte interno y externo que llamamos fortaleza psíquica. Aspectos constitucionales. Todos los niños nacen con una carga heredada. La inteligencia y parte de sus capacidades vienen de papá y de mamá. La capacidad intelectual es en base buena medida genética, pero la fortaleza psíquica, esa resiliencia para enfrentar el dolor, el miedo o la angustia, esa se va formando con el tiempo. Es decir, un niño puede nacer con mucho potencial intelectual, pero necesitará experiencias, vínculos afectivos y redes para desarrollar también fuerza emocional. Stanley es un ejemplo de cómo un niño brillante puede no haber desarrollado los recursos internos suficientes para sostenerse ante la angustia. El caso del hijo del alguacil, Henry Bowers. Henry, el hijo del alguacil, muestra rasgos de psicosis o esquizofrenia con una violencia que se va gestando en el entorno familiar. Un padre autoritario, como lo vieron en la película, rígido, incapaz de nutrir emocionalmente, se convierte en un factor que deforma esta constitución. Aquí vemos cómo la genética puede predisponer, pero el entorno hostil, sin afecto ni apoyo psíquico, puede agravar la vulnerabilidad y empujar hacia la enfermedad mental. ¿Cómo lo refleja It? Los personajes infantiles son distintos. Dentro del grupito de niños hay quienes muestran liderazgo, otros muestran más miedo, otros creatividad. Esa es una de las cosas que enriquece al grupo. El miedo que Pennywise representa no es el mismo para todos, porque cada niño responde según su constitución, su carácter, su entorno familiar, su inteligencia. La película muestra cómo la unión entre ellos compensa debilidades individuales y potencia fortalezas colectivas. El papel de los padres. Cuando los padres son exigentes, sin dar apoyo, el niño no desarrolla esos recursos internos, sino que queda atrapado en la fragilidad. Al contrario, cuando hay nutrición emocional, la inteligencia heredada se transforma en fortaleza psíquica, resiliencia, capacidad de socializar y la manera de enfrentar el miedo puede ser mucho más llevadera. En It o en Eso, vemos los dos extremos, niños que logran apoyarse mutuamente y crecer, y niños que se pierden entre la exigencia, la soledad o la rigidez de la familia. El miedo como catalizador. Pennywise simboliza los miedos profundos. El miedo es universal,
pero la forma en que cada niño lo enfrenta depende de su constitución y de lo que recibió en casa. Un niño con más fortaleza psíquica no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que logra simbolizarlo, darle un sentido y compartirlo con los demás. Muchas veces cuando viene una tormenta fuerte o un huracán, lo primero que se cae son los edificios, todo lo que es rígido. Sin embargo, si ustedes se acuerdan en las noticias, vemos a las palmeras. Las palmeras van para allá, vienen para acá, se giran, se voltean. Esa flexibilidad que tienen las palmeras constitucionalmente la han obtenido desde su estructura. Entonces, cuando una persona logra tener esa capacidad de adaptarse, de ir y de venir, muchas veces logra enfrentar las cosas y no romperse, no quebrarse por dentro. Esto es una de las fortalezas que nosotros estamos viendo dentro de esa película de terror. La unión del grupo permite compensar estas diferencias. Lo que uno no tiene, otro lo aporta y juntos logran sobrevivir. En la vida real, muchos niños enfrentan situaciones difíciles y su reacción dependerá de esa base constitucional y del acompañamiento que reciban. Lo hereditario contra lo adquirido. La película nos recuerda que hay cosas que ya traemos de fábrica, como la inteligencia, pero que otras se construyen paso a paso. La capacidad de soportar la angustia, de no derrumbarse, se desarrolla gracias a experiencias y apoyos emocionales. Así vemos cómo la historia de It no solo habla de un monstruo, sino de cómo cada niño lo enfrenta desde su propia constitución y de lo que va formando en ese proceso. En conclusión, eso, o It, no es solo una película de terror, sino un retrato de cómo los niños enfrentan sus miedos a partir de lo que traen al nacer y lo que van desarrollando en su entorno familiar o en su entorno social. Stanley nos recuerda lo que ocurre cuando la inteligencia no se acompaña de fortaleza psíquica. Henry muestra cómo un ambiente familiar hostil puede deformar y enfermar esa constitución. Y el resto de los niños reflejan la importancia del apoyo, los vínculos y la resiliencia compartida. Así, el verdadero terror no es solo el payaso Pennywise, sino aquello que nos limita desde dentro y desde nuestro entorno. Y también la enseñanza es que con apoyo, vínculos sanos y fortalezas podemos enfrentar incluso los miedos más grandes. Si este video te gustó y junto con este análisis, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo. En el próximo seguiremos explorando cómo el cine nos ayuda a entender la psicología humana. Nos vemos. Hasta pronto.